convocatoria de la conferencia de prensa que damos como grupo parlamentario del PRD. Queremos hacer una reflexión, anuncios en la discusión y el debate que debe darse ya sobre las leyes que constituyen el andamiaje legal en el combate a la corrupción. Primero decirles que hemos tenido ya los primeros acercamientos solo con el presidente de la Comisión Anticorrupción, que hemos intercambiado documentos, pero que no ha habido ninguna reunión formal en la que se ha establecido una discusión de contenidos. Decirles que hemos buscado a los senadores del Partido Acción Nacional y que mañana vamos a tener una reunión al mediodía para los mismos fines. Que nos preocupa que sea solamente un mes, 30 días, los que de manera real le queden a este periodo ordinario, 10 sesiones, y que en ese tiempo se resuelva en el Senado 4 leyes nuevas, una reforma o 2 reformas a leyes existentes, y que lo mismo tenga que hacer la colegisladora Cámara de Diputados para que antes que termine el periodo hayamos construido todo el andamiaje legal de estas leyes tan importantes. Que tenemos la advertencia de los diputados en el sentido de que lo que no llegue a Cámara de Diputados al 15 de abril no saldrá. Es no sé si sea un acuerdo definitivo tomado en Cámara de Diputados, pero la última vez que nos reunimos entre coordinadores de ambas cámaras del PRI, PAN, PRD, fue lo que nos dijeron, lo que nos mencionaron. Decirles que para nosotros, el proceso legislativo de las leyes de combate a la corrupción tiene la misma importancia que la que tuvo para nosotros el debate sobre las leyes secundarias de la reforma energética, de la reforma constitucional en materia energética y de sus leyes secundarias. Y cuando hacemos esta referencia es por las acciones que vamos a desplegar a partir de hoy para el debate legislativo de este momento. Decir que ratificamos nuestra posición de que la pretensión del gobierno federal, y que puede verse del contenido de las propuestas que hizo el PRI y el PAN sobre esta materia, tiene como objetivo achicar los alcances de la reforma constitucional en combate a la corrupción. ¿A qué nos referimos con achicar? Nos referimos a disminuir los alcances, a disminuir los propósitos. Y aquí está empezando a surgir un asunto que sí nos preocupa. La ley 3 de 3. El Partido Acción Nacional presentó su Ley General de Responsabilidades, que es la llamada Ley de 3, bautizada así por organizaciones sociales para esta materia. El Partido de la Revolución Democrática presentó la ley respectiva, la Ley General de Responsabilidades, que es la Ley 3 de 3. El PRI y el gobierno federal presentaron su propuesta achicada, y ahorita les digo por qué. Bueno, tal parece que en lo que podría incurrirse es que se pueda ver que quien asuma esa propuesta ciudadana
pueda aceptar el achicamiento del sistema. El achicamiento del sistema consiste en fortalecer, en entregar la mayoría de facultades, las facultades más importantes, ya no a la Auditoría Superior de la Federación, ya no al Tribunal de Justicia Administrativa, sino a la hoy Secretaría de la Función Pública, que deberá llamarse Secretaría de Control Interno, y a los órganos de control interno que cada ente federal debe de tener. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. No se trata de solo asumir los contenidos de la Ley General de Responsabilidades. El tema de hacer públicas las declaraciones a las que están obligados todos los servidores públicos, artículo 108 constitucional, último párrafo, es la declaración patrimonial y la declaración de intereses. Obligación fiscal, que es la de toda persona física o moral que tiene que enterar sus ingresos, y de hacerlas públicas en plataformas públicas, no en plataformas privadas, en plataformas públicas, es algo de verdad que para quien se preocupe de ello, es inevitable. Nadie puede pensar que esa obligación de hacer públicas las declaraciones fiscal de intereses y patrimonial puede no quedar. Esa ya es una condición. Esa ya es una condición. Para que no se quede con la idea que es el gran logro. Ahorita lo que hay que evitar, señoras y señores, es el achicamiento de la reforma. El achicamiento de la reforma. Y el achicamiento está puesto con una estrategia. La estrategia es trasladar la mayor parte de atribuciones a la Secretaría de la Función Pública, que deberá llamarse Secretaría de Control Interno, y a los órganos de control interno de los entes federales. Así es que es lo que queremos dar a conocer. No ha habido ninguna reunión formal, lo reitero, han sido solo acercamientos bilaterales. Tendremos un acercamiento tete a tete con el presidente de la Comisión Anticorrupción el día de mañana, pero no ha habido ninguna formalidad. Y solo nos quedan 10 sesiones para poder resolver este tema tan importante y tan complicado. Así es que es lo que queremos darles a conocer, que vamos a iniciar el despliegue de un conjunto de acciones que tenga que ver con darle la mayor importancia al debate, al proceso legislativo del andamiaje legal del combate a la corrupción. Es lo que queremos dar a conocer. Los senadores tienen un planteamiento, de hecho lo reitero, en nombre del PRD los negociadores serán Alejandro Encinas como presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, Luis Humberto Fernández, Armando Ríos Peter, Zoe Robledo, la senadora Dolores Padierna para el tema de Auditoría Superior de la Federación, y quienes quieran sumarse a este propósito. Así es que dejo que los senadores puedan expresar algún planteamiento. Sí, compañeras y compañeros, yo creo que es indispensable señalar y subrayar, porque nos ha tocado escuchar que hay acercamientos en cuanto a las visiones, sobre todo del documento del PRI, con las iniciativas que fueron presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Creo que es indispensable subrayarlo y enfatizarlo. Hay serias y graves diferencias entre el documento que presenta el PRI gobierno y la iniciativa que tiene el Partido de la Revolución Democrática. Sin duda alguna, el tema de que la Secretaría de la Función Pública, versión recargada de la Contraloría, pues decir que lo que quieren es
que se presenten las declaraciones que trae la iniciativa 3 de 3, tal vez es lo que más se conoce, pero que siga concentrándose a final de cuentas en el Ejecutivo y que esto siga llevando a lo que históricamente ha ocurrido, que todo quede congelado, que todo quede oculto, que todo quede opaco. Y un tercer elemento que es indispensable subrayar: hay un comité de participación ciudadana en el que hemos señalado con toda puntualidad, y así lo plantea nuestra iniciativa, que este tiene que ser el corazón, el eje vertical sobre el cual descanse el sistema. Si queremos que el comité de coordinación, donde están todas las instancias, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, verdaderamente pueda tener pesos y contrapesos, requiere que sea dirigido, encabezado por los ciudadanos. La propuesta del PRI plantea una presencia de pantomima, una presencia meramente funcional y presencial para los ciudadanos. Es indispensable señalar que tienen que ser los ciudadanos los que presidan el sistema, porque eso es lo único que permitirá garantizar que el sistema funcione. ¿Qué es lo que propone el PRI? Propone que lo presida, en cierto sentido, para efectos, o digamos, para efectos de verdadero funcionamiento, que sea la Secretaría de la Función Pública. Una versión, repito, recargada de la visión que en los 80 planteó Miguel de la Madrid. Gracias, Zoe. Muchas gracias. Primero, una parte de forma. Ya lo ha mencionado el coordinador, el senador Miguel Barbosa Huerta, sobre la importancia que le estamos dando los senadores del PRD a este debate y a sus formas. Hoy, una de las 3 preocupaciones más importantes para los mexicanos es, además de los temas de violencia e inseguridad, además de los temas de desempleo y los temas económicos, es la corrupción. En ese sentido, estamos preparando nuevamente, como lo hicimos en la reforma energética, una solicitud a la Secretaría de Gobernación para que pueda nuevamente agrupar tiempos oficiales destinados al Senado a cápsulas informativas respecto a las deliberaciones en comisiones, posteriormente en el Pleno, de la discusión de las leyes secundarias y de todo el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción. Es justo que los mexicanos sepan cuáles son las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, en qué están de acuerdo los diferentes senadores y senadoras, y que esto se haga a partir de los tiempos oficiales. Los tiempos oficiales deben de empezar a servir para algo más, para el debate, para la deliberación de ideas, para la difusión de las diferencias políticas. Entonces vamos a volverlo a solicitar y a hacer y a tomar la discusión de la reforma energética en este sentido como un antecedente. Simplemente quisiera señalar, en adición a lo ya señalado por el senador Barbosa y el senador Ríos Peter, hay una clara intención porque el tema de 3 de 3 quede de una manera simulada, atendido por parte de la iniciativa del PRI, y habrá que ver si el PAN entra en esto o no. Y esto es una suerte de 2 de 3 simulado, es decir, están planteando que en el registro que se establece en la ley de responsabilidades no se incorpore la parte que tiene que ver con lo fiscal. Esta se está quedando como una disposición potestativa de cada uno de los funcionarios públicos, y solamente sería a partir de los órganos internos de control de cada una de las secretarías los que tendrían acceso a esta información. Eso hay que decirlo, aunque plantee que sí se atiende lo fiscal, el hecho de que no esté en una plataforma pública abierta es 2 de 3, no es 3 de 3, como se quiera vender. Y por último, algo que en lo que hemos insistido nosotros ya desde hace tiempo: la protección a informantes. No hay un planteamiento de protección a informantes de casos graves de violación de los derechos humanos, pero también de casos graves de corrupción, establecido desde el Sistema Nacional. Se está dejando como parte y como responsabilidad de cada una de las secretarías y de cada una de las dependencias y sus órganos internos de control la protección a informantes que forman parte de la administración pública, que deciden revelar información que se reservó de manera incorrecta. Entonces, ahí lo dejaríamos 2 temas de saque y el de forma respecto a los tiempos oficiales.
Básicamente para comentarles tres temas importantes. Nosotros vemos el tema del combate a la corrupción como una verdadera reforma del Estado. ¿Por qué afirmamos esto? Porque el Estado mexicano tuvo como elemento fundamental la corrupción. Parte importante de la pacificación del país después de la revolución se dio con concesiones de gasolineras, con privilegios y todo tipo de recursos del presupuesto fuera de cualquier ley. Lo que estamos hablando es cómo adecuamos el Estado mexicano, que nunca había tenido un combate serio a la corrupción, a un Estado con un compromiso serio de combate a la corrupción. Esto nos lleva a una premisa que es fundamental para el PRD. Queremos una reforma que resuelva, no que cumpla. No queremos nada más salir con algo que parezca. Es un tema que tenemos que salir con el tema de fondo. Y el tema de fondo del combate a la corrupción es el control del poder y el control del dinero. Y esto nos lleva a que no caigamos en pirotecnias, en las cosas que es muy fácil decir, pero que implican una implementación técnica muy complicada y debates muy intensos que tenemos enfrente y que no los vamos a resolver de un plumazo. Tenemos que hacer un sistema que funcione y no tenemos avances en este sentido. Por lo tanto, requerimos la visión más progresista y no caer en las salidas fáciles y en las salidas que impliquen únicamente una declaración de que con esto ya cumplimos. No buscamos el ya cumplimos, buscamos el tema de resolver de fondo un avance sensible a combatir a la corrupción en México. Gracias, señor Alejandro. ¿Quieres echarnos un speech? Soy muy brevemente, porque ya tanto el senador Barbosa como mis demás compañeros han dado un punto de vista muy claro de nuestra posición sobre quizá el tema más importante que vamos a abordar en esta legislatura. Porque enfrentar el problema de corrupción es enfrentar no solamente uno de los cánceres que corroen a la vida pública del país, sino el engranaje fundamental que permite el funcionamiento y operación del sistema político mexicano. Esta reforma anticorrupción implica una reforma al Estado mexicano, un Estado que se cimentó justamente en la corrupción. Primero fue en el régimen posrevolucionario, el reparto de las propias haciendas a los propios generales que lucharon en la revolución, y posteriormente la asociación entre política y negocios permitió la consolidación de un presidencialismo corrupto y autoritario en nuestro país, que por cierto está buscando regresar por sus viejos fueros. Y hay que entender que la corrupción es inherente al presidencialismo mexicano y lo que se requiere es un cambio de fondo, no solamente para atacar los aspectos específicos, la forma en que se manifiesta la corrupción, sino cómo la corrupción, los negocios, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, forma parte del sistema político mexicano. Y claro, esto no va a ser sencillo superarlo, va a haber muchas resistencias. Y tan es así que se ha venido posponiendo la discusión de este paquete de leyes que estamos obligados a dictaminar antes de que termine este periodo de sesiones, y que no por estar ya con los tiempos acotados debe de desahogarse de manera irresponsable. Ya lo han señalado, no basta incorporar el tema de 3 de 3 de manera integral, definir con mayor claridad los tipos de delitos que se introducirán en el Código Penal, sino cuáles son los instrumentos que van a permitir enfrentar la corrupción y la impunidad a partir de la cual abreva. Y este es un primer paso, la ley general, para poder establecer un conjunto de reformas a diversas disposiciones legales que deberán atacar posteriormente pues a la reforma a la autoridad responsable de combatir la corrupción, que no son los órganos de control interno, sino es fundamentalmente el Poder Judicial en todos sus órdenes. Entonces yo creo que ese es uno de los temas más relevantes que estamos discutiendo y que por supuesto no vamos a entrar en una negociación en donde se haga pues simplemente una legislación que no sea viable ni que tenga resultados puntuales en su cumplimiento. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto respondemos. Solamente era una aclaración. Esta intención que usted hablaba de meter únicamente la ley esta ley 33
es ya evidente, es lo que el Verde ya lo pusieron en la mesa, y el PAN que ha dicho sobre eso. Y lo otro, ¿podría abundar en la estrategia que van a seguir? O... Sí. ¿Sí? A ver, primero, no puede dejar de haber dos leyes generales, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos y particulares vinculados a actos de corrupción, que es la llamada Ley de Tres, una reforma a la Ley de la Auditoría Superior, o para nosotros una nueva ley del sistema de fiscalización, el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. No puede dejar de haber esas cuatro leyes, son mandato constitucional. Eso es lo primero. A lo que nos referimos a nosotros es que la reducción de los alcances, el achicamiento, tiene que ver con concentrar las atribuciones en una secretaría que forma parte del gabinete y que tiene que ver, aunque el nuevo titular tendrá que pasar por el Senado, sigue siendo parte del gabinete y por tanto se concentra nuevamente la Contraloría, la fiscalización, las sanciones a un órgano que depende del titular del Ejecutivo. Ese es, para nosotros, debo decir, la llamada Ley 3 de 3, llamada así por organizaciones sociales, ha sido asumida. Y lo digo porque mañana vendrá el presidente del PAN con las organizaciones sociales a decir que el PAN la asume. No, la asumió el PRD. Y inclusive hicimos un proyecto mucho más amplio. La asumimos todos. Pero aquí, que el PAN asuma que no admitirá el achicamiento de la reforma constitucional y de los alcances del combate a la corrupción, que lo diga, y que no admitirá la concentración de atribuciones en la Secretaría de Control Interno y en los órganos de control interno de los entes públicos. Y la estrategia la van a, Vamos a darla a conocer, acaba de dar a conocer una acción el senador Robledo, que es como lo hicimos, dije yo primero, tiene tanta relevancia, tanta trascendencia, es tan importante como la actividad y parecida a la actividad que desarrollamos cuando la reforma energética como reforma constitucional y a leyes secundarias. Y ahí fue un gran debate, ustedes dieron testimonio de ello, y entre las cosas que pedimos es que los tiempos oficiales del Senado y del Congreso se destinaran para difundir el debate que sobre esta materia se dio. Senador, del PAN depende que no salga una ley cosmética, sino realmente la reforma que se requiere. Mira, yo veo que estas leyes tienen que ser de gran consenso. No puede haber un mayoriteo. Si apuestan desde el gobierno, si apuestan desde el PRI a un mayoriteo, nos habremos comportado de manera mezquina. Se habrán comportado de manera mezquina y no se habrá dado un comportamiento de hombres y mujeres de Estado. ¿No? Buenas tardes. ¿Me podrían hacer el favor de explicarme esa contradicción? Desaparece supuestamente la Secretaría de la Función Pública, pero ahora le otorgan una serie de facultades muy importantes, por un lado. Por el otro, ¿cuál es el achicamiento, aparte de darle todas estas funciones a la Secretaría de la Función Pública, las que ustedes van a defender? Gracias. Mira, lo primero que tiene es, en la ley 3 de 3, que es de responsabilidades, distinta a la ley de responsabilidades de servidores públicos que hoy existe, es ampliar el número de supuestos conforme a los cuales se incurre en responsabilidades, como falta grave o falta no grave. Pero el sistema tiene que ver con una serie de instituciones que de manera coordinada participan en el llamado Sistema Nacional de Corrupción, con una participación muy destacada de los ciudadanos, con un Consejo Ciudadano. Eso casi desaparece o se vuelve, como dice el señor Ríos Peter, una pantomima. Pero después, en la reforma constitucional,
se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación y se fortalece al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer las sanciones, ¿sí? En la propuesta de leyes secundarias, lo que se hace es que se concentra casi todo en la hoy Secretaría de la Función Pública, que de acuerdo a la reforma constitucional debería llamarse Secretaría de Control, y en los órganos de control que cada ente público deberá tener. Gracias. Claudia Guerrero. Gracias. Senador, para especificar, ¿es solo el tema anticorrupción en el que los coordinadores de ambas cámaras quedaron, que si no estaba antes del 15? En todo. Entonces, lo que está diciendo es que tienen menos de 10 sesiones. O sea, es decir, de aquí al 15 tienen que sacar todos los temas o la Cámara no los vota. ¿Ese es el acuerdo? Así nos los dijeron los coordinadores de los diputados, sobre todo del PAN, pero aceptándolo tácitamente el coordinador del PRI y el coordinador del PRD. O sea que existe el riesgo de que las reformas anticorrupción de datos... Existe el riesgo que de lo que no aprobemos de aquí al 15 de abril, los diputados ya no lo admitan para desahogo durante este periodo. Y también preguntarle, ¿qué señales tienen específicas de que el gobierno le quiere cambiar al PAN y a las organizaciones de la sociedad civil, o le quiere intercambiar la 3 de 3 a cambio de un sistema achicado o descafeinado? No tenemos ninguna referencia, ningún dato, pero expresamos nuestra preocupación, que no solamente es asumir la ley 3 de 3, que puede ser una ley achicada, no, que se achique todo el combate a la corrupción, toda la reforma, porque el achicamiento consiste en quién manda en los procedimientos, quién manda en la imposición de sanciones, quién concentra la información, quién mantiene el control de las plataformas, que deben ser públicas para el tema de servidores públicos, de sanciones a servidores públicos, a las plataformas públicas de ley de conflicto de intereses, patrimonial, fiscal y todo esto. Tania Rosas, el economista. Buenas tardes, senadores. Yo les quiero preguntar si el gobierno federal ha tenido interés para que se dictamine este paquete anticorrupción, toda vez que veíamos a Castillejos en otras iniciativas que ha estado pegado en esto, ¿no? Y también preguntarles quién ha atorado este paquete, porque entre el PAN y el PRD se están echando la bolita. Hace unos momentos lo dijo Luis Felipe Bravo Mena. Gracias. Perdón, no sé qué dijo para que le pueda yo responder. Dijo que el PRI ha estado atorando y... ¿El PRI ha estado atorando? Que el PRI ha estado atorando la iniciativa, el paquete anticorrupción, y el PAN dice pues lo contrario, que es el PRI dice que es el PAN. ¿Qué soy, Felipe Bravo Mena? ¿Qué soy? Es el de anticorrupción del PAN. Gracias. Bueno, yo diría que no ha habido voluntad de parte del gobierno para impulsar el proceso legislativo, y lo he declarado muchas veces. Ustedes saben que la bancada mayor siempre controla el proceso legislativo, pero yo pondría énfasis en que tuviéramos una posición y reclamo de todas las fuerzas políticas, una posición para que se establezca la voluntad para no achicar la reforma en materia de combate a la corrupción. Esa es la voluntad que yo quiero, ya que no se diga que si 3 de 3, que se hagan públicas las declaraciones, eso va a ser. A hoy es el diseño completo, que no se achique el combate a la corrupción desde el control que la Secretaría de la Función Pública, a llamarse Secretaría de Control Interno, va a tener sobre todo esto. ¿Tassi, tiene tu respuesta? ¿O ni me escuchaste? Sí, es que tengo bueno, atiéndela y después vienes. Pero entonces sí, la pugna entre PRI y PAN, senador, ¿no retrasa? Pues no creo en esas pugnas, porque siempre se ponen de acuerdo. ¿Ustedes ya creen en esas pugnas? ¿Verdad que no? Ustedes los ven que están en pugna PRI y PAN, se ponen de acuerdo. Ya, que no los engañen. ¿Hay ayuda para que se pongan de acuerdo en esto? Sí, claro que sí. Claro que sí.
Así es. Senador Barbosa, dos temas de mi parte. ¿Esto los llevaría por la premura del tiempo del extraordinario a estar buscando un extraordinario en dado caso para sacar esto y quizás quitarle facultades al presidencialismo durante esta reforma que ustedes piden? Y el otro es el tema sobre el debate de la marihuana. En respuesta a lo que declaraste de que sería ridículo lo que se puede aprobar, Roberto Gil acaba de decir que no es ridículo, que se tiene que buscar sacar esa reforma por consenso. Serían mis dos temas. Bueno, primero decirte que nunca hay que negar la posibilidad de un extraordinario, ¿eh? ¿Ya? Nunca hay que negarla. Siempre hay posibilidades de un extraordinario. Y respecto a lo que dijo el presidente del Senado, es su opinión como presidente. Yo la di como coordinador de los senadores del PRD. Los acuerdos, sin duda, él los impulsa, pero también los planteamientos los hacemos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Pero sí saldría esa reforma, ¿sí saldría? Miren, va a ser lo que quiere el PRI y el PAN, es una reforma chiquita, solamente para fines terapéuticos. Es el ridículo, así de simple. Gracias. Voy a lo de Trump, por fin me tocó. Vamos.